Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar en este video acerca de la naturalización de lo social y lo cultural y cuál es el enfoque que vamos a tener en la materia en relación a la antropología. Cuando nosotros hablamos de naturalización de lo social y lo cultural, nos estamos refiriendo a que esas cosas que resultan obvias, que se nos hacen parte del sentido común, que no nos preguntamos cómo funcionan o cómo suceden, porque siempre han funcionado o sucedido de la misma manera. El ser humano necesita economizar energía, y en ese sentido no podría todo el tiempo preguntarse cómo pasan las cosas, sino que necesita automatizar, generar habituaciones, generar regularidad. Diciendo todo esto, y en este contexto, justamente la pandemia nos trae una ruptura de esas habituaciones, nos trae una ruptura de la naturalidad del funcionamiento de las cosas, y nos permite entonces reflexionar acerca de eso. En otros años dábamos ejemplos acerca de la ruptura de la naturalización de lo social, nos poníamos a reflexionar cómo poder lograrla. Este año estamos en una situación totalmente distinta. Creo que estamos todos atravesando esa ruptura de la naturalización de lo social en muchísimas dimensiones, porque no solo ya se trata del interior de nuestras casas, sino de la región, de la sociedad en general, y mucho más aún del mundo, porque esta pandemia también funciona de manera global. ¿Qué hacen las ciencias antropológicas con esto? ¿Qué hemos hecho la antropología a lo largo de la historia? En el encuentro anterior, en el PowerPoint, en realidad con el audio anterior, yo les hablaba de que nos ocupábamos de los sistemas de clasificación. Otra manera de nombrarnos a nosotros es que nos ocupamos de las alteridades. Lo que a veces también pueden haber escuchado nombrado como la construcción de otredad. Cómo se generan esos otros, cómo se genera la noción del nosotros. Eso está basado fuertemente en la cuestión de lo colectivo, en la construcción de identidad, y también, por supuesto, en la constitución o en la producción del sujeto, de la subjetividad. Entonces, como dice Esteban Crotz, nuestra categoría central es la categoría de alteridad, y la alteridad no solo como categoría, sino también como experiencia. La antropología es una disciplina que construye conocimiento a partir o a través de la subjetividad del investigador. Nuestras metodologías, nuestra forma del trabajo de campo, particularmente la experiencia etnográfica, nos hace atravesar la experiencia social junto con las personas que estamos estudiando, por supuesto no de la misma manera, siempre también tenemos un rol distinto, volvemos a nuestras casas, etc., pero nos centramos en esa noción de alteridad. Esa noción de alteridad es un resultado de la producción humana. En este sentido, en la materia vamos a proponer una antropología, como ya les había dicho, como oficio, y acá, siguiendo la pregunta de la alteridad, vamos a trabajar también en la línea de Pierre Bourdieu, de Wacant, acerca de una antropología reflexiva, y vamos a proponer a la antropología como una práctica, a la antropología como un trabajo, a la antropología como un oficio. Como una práctica en tanto práctica reflexiva, permanente, posición de reflexión y de reflexividad, y también como un modo de hacer, y en ello un modo de ser, ¿sí? Una actitud hacia la alteridad, una perspectiva de la otredad, una perspectiva del relativismo, también nombrado en términos que han visto en otras materias. En ese campo profesional en el que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Hay muchos otros agentes, actores, sujetos, ya iremos viendo las particularidades de esos términos. En ese campo profesional, y acá utilizo la palabra campo intencionalmente para ir introduciéndola en el sentido que la trabaja Pierre Bourdieu, hay diferentes posiciones. Por ejemplo, yo estoy en la posición de profesora, otro está en la posición de ayudante, otros están en la posición de estudiantes.
Esa diferencia de posiciones tiene que ver con las reglas de juego en ese campo, con los capitales que cada uno ha acumulado, pero que también no son individuales, son colectivos, ¿sí? Y hay competencias, procesos de legitimación, prestigios, respetos, situaciones de dominación, múltiples relaciones de poder que debemos tener en cuenta. Cuando veamos Bourdieu con mayor profundidad, vamos a trabajar sobre estos conceptos. Acá me interesa traerlo en relación a que pensemos que la antropología también es un campo en el que hay relaciones de poder. Y como investigadores, como antropólogos, como docentes, como profesionales del área, tenemos que tener una actitud crítica, una actitud reflexiva sobre las posiciones que ocupamos. Ser conscientes, tener conciencia de las posiciones que ocupamos y tenerlo en cuenta para la producción de conocimiento. En tercer lugar, había dicho que pensamos la antropología como oficio. Ahí bien centrado en la idea del hacer, de algo que se construye entre unos y otros, en el compartir esas experiencias, en que debe ser incorporado un hábitus del oficio, de cómo ir haciendo. Y entonces en esa metodología o en esa forma de pensar la antropología es que nosotros basamos la organización de la cursada. Por eso les proponemos varias formas a lo largo de la cursada. Tenemos por un lado las clases teóricas, prácticas, ahora en este formato no presencial, ya volveremos a la etapa presencial. Tenemos además el espacio de las prácticas preprofesionales, que este año, como ya saben, las hemos enfocado en la investigación y el relevamiento de las cuestiones vinculadas al coronavirus, a la pandemia. Y tenemos también una instancia de tutorías, cuando estén conformados los equipos, definidos más los objetivos de cada uno va a tener un tutor asignado, que es uno de los docentes del equipo de cátedra, que va a ir trabajando más en cercanía con ustedes el proceso de producción de conocimiento acerca de la pandemia. En ese entrenamiento es que nosotros queremos transmitir la profesión de la antropología.